Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una autora que se llama Anne Fausto Sterling y de su libro Cuerpos Sexuados. Voy solamente a hablar o a concentrarme en el prefacio y en el primer capítulo. Sin embargo, voy a estar intercalando algunos desarrollos ya más minuciosos que tiene a lo largo de otros capítulos. Y bueno, lo primero que hay que mencionar sobre Anne Fausto Sterling es que ella es una filósofa y también es bióloga. Un poco está en este lugar, ¿no?, de intersección, que bueno, a mí me gusta mucho y que también por ahí pasa Donna Haraway, ¿no? Entonces, bueno, ella empieza su libro hablando de lo importante que ha sido para ella estar en diferentes espacios, no tanto en el terreno de redes, en donde se habla de cómo es que se es diversamente sexual, cómo es que se vive la diversidad sexual, tanto como en espacios de ciencia como muy tradicionales, ¿no? Como dentro de espacios de filosofía interesada en cuestiones de género, en cuestiones de sexo, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que tenga esos diferentes lugares de intercambio y de discusión es lo que permiten que nos haga pensar, ¿no?, la autora. La teoría que está de fondo es la teoría de los sistemas ontogénicos, que es una teoría que se discute y que está siendo muy importante para la gente que hace biología. De hecho, yo alguna vez presenté algunas ideas a partir de este libro con gente del posgrado en ciencia. Me llamó la atención una cosa, no sé, pasada o ya superada, ¿no? Sino que realmente son teorías que son importantes dentro de la biología y bueno, un poquito más adelante iré a explicar un poco a qué me refiero con esto, pero bueno, un poco esa es la teoría que está de fondo. Y por otro lado, también lo que está de fondo es un interés, que es el que yo valoro mucho y lo traigo a este curso justo por eso, un interés muy fuerte por discutir con una autora como Judith Butler y su manera de pensar el cuerpo, ¿no? Yo creo que eh, desde la biología, Anne Fausto Sterling da un paso que creo que nos podría resultar muy interesante a los filósofos, a los filósofes, perdón por masculinizar tan rápido, los filósofos y bueno, de ahí es donde yo quiero, ahí es justo en ese punto en donde me quiero concentrar un poquito, ¿no? En ese diálogo que se puede seguir y además el diálogo que se puede seguir si atendemos a lo que se revisó aquí en la sesión pasada sobre el cuerpo y la línea que analizamos desde Beauvoir a Butler, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que mencionar algo que a mí me llamó muchísimo la atención eh, cuando leí el prefacio del libro y es cómo ella relata su propia experiencia, ¿no? Cómo es que ella relata esa pregunta que le surgió al haberse casado con un hombre y haberse concebido a sí misma como una persona heterosexual sin más y de repente descubrirse, digamos, con otro tipo de preferencias sexuales, ¿no? Y esa experiencia suya es la que permite o digamos que está detrás de muchos de los puntos a los que llega en este libro, porque aquí se va a hablar de la sexualidad no solo en su, digamos, plasticidad, en su dinamismo en términos históricos, ¿no?, sino también en el dinamismo y la historicidad que representa para un cuerpo, para un organismo vivo, y cómo es que justo esta interacción con el ambiente, que es un punto muy importante aquí para ella, eh, es lo que deja ver que es tan importante, está tan presente y también configura tanto a los organismos vivos que puede dar cuenta de lo que a ella le pasó, ¿no? Vivirse de una manera y de repente vivirse de otra, y ahí empezar a hacerse preguntas sobre qué es eso
de los cuerpos sexuados, qué significa, cuáles son los elementos para pensar la sexualidad corporal, ¿no? Entonces, bueno, hay un ejemplo que ella da que a mí me dejó pensando muchísimo, que es el ejemplo de María Patiño. María Patiño es una ballista española que en el 88 participa en los Juegos Olímpicos y que por alguna razón ese día olvida su comprobante de sexo y entonces tiene que pasar por una prueba que le hacen ahí un poco improvisada y entonces descubre por esa prueba que en verdad ella tiene cromosoma Y. Entonces entra en crisis porque, claro, imagínense que de repente uno se asume dentro de una sexualidad, dentro de un sexo, y le hacen una prueba de cromosomas y descubre que no pertenece a ese, ¿no? Entonces, bueno, esta situación tan traumática para ella la hizo descubrir, ¿no? Después de que fue con doctores, después de que por supuesto la sacan de la competencia, el Comité Olímpico Internacional decide que no puede participar porque, bueno, es un hombre, ¿no? Eh, eh, Aún cuando ella había vivido toda su vida con mujer, tenía novio, ¿no? Menstruado, tenía todas las características que la podían hacerse o tanto reconocerse a sí misma como aparecer en el mundo social como mujer. A pesar de eso, no la dejan competir y bueno, ella ya después descubre que tiene una enfermedad que es insensibilidad a los andróginos. Entonces, eso genera que aunque tiene el cromosoma Y, cuando su cuerpo produce estrógeno, eso hace que desarrolle características femeninas y en realidad todo aquello que está asociado, y aquí ya pongo entre comillas todo porque ya verán lo, lo complicado que se vuelve, ¿no? Todo aquello que se supone que está asociado con el cromosoma Y, entonces se oculta, ¿no? Y entonces, bueno, sus labios vulvares ocultan sus testículos y ella se da cuenta de que esa condición le jode un poco la vida, ¿no? La deja su novio, en fin. Pero después de un tiempo, ella pelea, ¿no? En realidad regresa a competir en el 92 y bueno, esto nos deja ver este ejemplo y por eso es uno de los tantos ejemplos, el libro está lleno de ejemplos, así que a uno lo dejan pensando un montón. Este ejemplo nos deja ver que ni siquiera el test de reacción de polimerasa para detectar secuencias de ADN, ¿no? Que era que utilizaba el Comité Olímpico Nacional, es garantía o ofrece garantía para que nosotros realmente podamos tener a ciencia cierta una prueba para saber quién es hombre, quién es mujer y que, ¿no? O sea, de manera precisa, absoluta. Entonces, bueno, esto nos lleva a acercarnos a una de las tesis fuertes aquí, que además está muy en el tenor de lo que vimos la clase pasada con respecto a Judith Butler, y es que el género, el sexo, en verdad, más bien aquí en este caso el sexo, es una cuestión, una decisión que tiene mucho que ver con lo social, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el inicio, el hecho de que ella, de que Fausto Stelling conecte con esta historia y además nos hable de cómo es que ella se casa por amor con un hombre y de repente se da cuenta de que algo cambió en ella, en sus preferencias, que la invita a pensar y a decidir más bien, porque esas cosas quizá ni siquiera decidir, más bien a vivirse, ¿no? Con otra preferencia sexual y además a pensar sobre esto que ella vivió, ¿no? Que se parece mucho a este choqueante ejemplo de Patiño que también sirve aquí para ilustrar y bueno, esto llevando un poco a la historia de lo que se ha pensado.
en la teoría sexual y además en los estudios de género. Bueno, pues por ahí, por los años 70, digamos que la división sexo-género, que es una división que aquí ya de la que ya hemos hablado, ¿no? La división sexo-género estaba muy vigente. Por un lado, un feminismo ya había teorizado sobre esto y eso apoyó a que esa división se volviera una cosa vigente. Pero también habían otros psicólogos como John Money que habían también reforzado esta teoría. Eh, y digamos que sobre esta circulaban las verdades del sexo y del género, ¿no? Que en pocas palabras existe una diferencia sexual marcada y además esa diferencia sexual se explica con genes, cromosomas, hormonas, aparatos reproductivos, por un lado, y por otro lado, la sociedad, la cultura, hacía sobre esa distinción marcada, clara y distinta otra diferencia, ¿no? Que era justo que con base en esa sexualidad lográbamos adquirir comportamientos de hombre o comportamientos de mujeres, y en ese sentido vivíamos el género de alguna manera. Entonces, bueno, hasta ahí eso era como lo que estaba en el ambiente en los años 70. Y bueno, creo que este libro de Fausto Sterling nos permite ir a la base y un poco cuestionar si esa distinción clara se puede seguir sobre la sexualidad y si podemos realmente pensar que hay una relación en donde hay así como una división entre lo masculino sexual y lo femenino sexual, ¿no? O sea, ya hablando en términos de cuerpo, en términos de, insisto, de glándulas, hormonas, genes, todo esto. Entonces, bueno, eh, ¿qué podemos decir de los debates que se habían hecho, ¿no? Desde el campo de, no sé, la filosofía sobre el género o que podemos decir que estaba vigente también en esos años, bueno, ya un poquito posterior, en los años 80, en los años 90 con Foucault? Bueno, pues que había una inserción de la sexualidad y del cuerpo sexuado en materia productiva que podía fincar esto que Foucault llama el biopoder, ¿no? En donde, por un lado, y esto aquí yo me imagino que ustedes ya lo han escuchado mucho porque se estudia mucho en la facultad, por un lado entraba toda esta, bueno, esto que Foucault llama anatomopolítica, este espacio de la individualidad en donde las ciencias humanas podían contribuir para que hubiera digamos, una óptima función corporal, y entraba ahí la biología, ¿no? Igual haciendo una distinción entre hombres y mujeres y también esos seres que no eran reconocidos dentro de la normalidad, ¿no? Que eran los anormales, ¿no? Y por otro lado, un régimen biopolítico que operaba en esta masa, ¿no? De la que habla Foucault, que aparece en los siglos XVIII, XIX, que es la masa población, y que cuando aparece la biopolítica, entonces la biopolítica lo que va a hacer es regular la natalidad, la mortalidad, la esperanza de vida. Digamos que eso es un poco lo que está en el aire, como se está ahí integrando el tema de la sexualidad. Y bueno, esto que les digo, ¿no? La medicina a la vez creando a esos perversos sexuales, esos disidentes. El cuerpo aquí de Patiño, del que hablamos, el ejemplo de Patiño, entraría dentro de esas corporalidades disidentes. Y bueno, ¿qué se hizo con bueno, con estas ideas también? O más bien, no solo qué se hizo, más bien, ¿qué tipo de administración de esa perversión también se generó aquí un poquito antes, ¿no? En el 48,
Alfred Kinsey, no sé si ustedes vieron una película sobre Alfred Kinsey que salió hace algunos años, pero bueno, lo que hizo este señor fue hacer una escala del 0 al 6 para medir cómo la homosexualidad es una cuestión de grado, ¿no? Y bueno, pues esto fue mucho antes de Foucault, pero digamos que también está dentro de ese interés por ciertos sexólogos o psicólogos que están pensando en la sexualidad por entender, por dar cuenta de qué es eso, ¿no? De qué estamos hablando. Bueno, Kinsey hace una escala del 0 al 6 para medir qué tan hetero eres, qué tan gay eres, y en medio hay, no sé, gente que tiene pensamientos. Y lo que hizo Kinsey fue una serie de entrevistas todas anónimas en donde descubre que la mayoría de la gente no vive la heterosexualidad de manera pura como se supone que la viviría, ¿no? La gente, sino que en verdad ahí entran que fantasías, deseos, cosas que no son necesariamente heteronormadas, y entonces por eso hace una escala. Y otro famoso que hizo un modelo es Fritz Klein, que él hace modelos pluridimensionales. Él de hecho hace, perdón, modelos en donde hay 7 variables. Es un poco más complejo, ¿no?, que el de Alfred Kinsey, y ahí incluye ciertos elementos, ¿no? Incluye la atracción sexual primero, qué sexo te atrae. Luego la conducta sexual, cuáles son tus preferencias sexuales, ¿no? Fantasías sexuales. Preferencia emocional, porque claro, tú puedes tener una atracción sexual, pero una preferencia emocional que no necesariamente corresponde, ¿no? Una preferencia social también, este elemento lo incluye Klein. ¿Qué tal si eres un heterosexual en atracción, en fantasías, pero tú prefieres emocionalmente estar con gente homosexual? Eso también entra ahí. Eh, ¿Cómo te identificas? La autoidentificación, porque qué tal si tú tienes prácticas homosexuales, pero no te identificas como homosexual, eso también cuenta, ¿no? Y bueno, un estilo de vida, cómo asumes ese estilo de vida. Todas estas variables formaron parte de lo que Fritz Klein empezó a nombrar, a organizar, también a darle un grado, y empezó ahí a ver también muchos más factores para poder explicar qué es eso a lo que llamamos sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, esto casi no se usa, no quedó en desuso, pero nos deja ver que cada tiempo, cada momento histórico tiene su propia forma de categorizar, de organizar la sexualidad, y de hecho nos deja o nos hace preguntar, ¿no?, si no hay cierta anacronía cuando decimos, por ejemplo, que si los griegos eran homosexuales, ¿no? Me imagino que todos ustedes han escuchado esa pregunta. Bueno, si la erótica griega tenía estos elementos tan diferentes a los nuestros, que podemos decir si eran o no homosexuales. Bueno, sobre esto hay una discusión, de hecho, bastante interesante en el libro, en donde ella contrasta a un estudioso de la sexualidad como David Halperin, quien tiende más eh, a dar una explicación sociocultural del tema de las preferencias sexuales o de cómo se vive la sexualidad. Y hay otros autores con los que él discute que tienden más a hablar de algo así como una naturaleza homosexual que ha permanecido oculta o no a lo largo de la historia, y que esa eh, sexualidad debe de ser contemplada. Entonces, bueno, si a ustedes les interesa el tema, pueden ir al libro. Yo no me voy a detener tanto en eso porque quiero hablar de otras cosas, pero bueno, es una discusión muy interesante. No me detengo en eso porque creo que la respuesta que ella da al final, sobre todo cuando eh, habla de estas teorías biológicas que les comento, salva mucho esa discusión, o digamos, la clara, ¿no? Entonces, por eso no voy a tenerme tanto. Con lo que me voy a tener es con un tema con el que ella discute que sí, bueno, que está un poco detrás de esta pregunta sobre la anacronía o no de la homosexualidad, pero que sí que nos importa
para lo que voy a hablar después, y es la distinción entre naturaleza y crianza. De hecho, el primer apartado del libro justo se llama Duelo a los dualismos, porque van a ver cómo ella está recuperando, cómo es que mucho del pensamiento, no solo científico, sino también filosófico, siempre piensa o tiene digamos, esta presuposición de, o digamos, no explícitamente ubica cómo es que está integrando los dualismos para pensar el tema de la sexualidad. Entonces, por eso ella siempre está hablando o articulando todo en términos de dualismo. Entonces, bueno, uno de ellos es el de la naturaleza y la crianza, ¿no? Y para hablar de este dualismo, nos recuerda a La Tempestad en Shakespeare y a Próspero diciendo a Calibán, un demonio de nacimiento, o sea, le está hablando, le está diciendo a él, lo está identificando como un demonio de nacimiento sobre cuya naturaleza la educación nunca puede fijarse, ¿no? Entonces, esto deja mucho ver que está asumiendo en Calibán la imposibilidad de recibir educación, de ser un ser qué sé yo, sofisticado, que está identificando a Calibán como aquel corresponde con una naturaleza esclava, bárbara, y esto nos deja un poco el tema de que dentro de las discusiones de la sexualidad, ella dice que está también este dualismo en naturaleza y crianza. ¿Por qué? Dice, porque hay una tradición de la metafísica de la presencia en donde estamos haciendo una decisión entre mente y cuerpo, entre lengua, bueno, la que nos atañe más para hablar del tema de la sexualidad es mente y cuerpo, pero en donde también está incluida la distinción entre razón, naturaleza, lenguaje, escritura, civilización, barbarie. Esto nos acerca mucho a la manera en la que Derrida también habla de la historia del pensamiento. Lo interesante de Fausto Sterling es que ella está ocupando ese análisis del dualismo, ese cuestionamiento a los dualismos para regresar al tema de la sexualidad, ¿no? ¿Y cuál va a ser su tesis fuerte? Y ahorita les digo por qué discute y no porque yo no creo que discuta, más bien en qué sentido interpreta a Beauvoir y, perdón, interpreta a Butler y un poco da un paso más allá de Butler a mi gusto, en el sentido en que ella reconoce, Fausto Sterling reconoce que la sexualidad es un efecto somático creado por un efecto cultural. O en otras palabras, voy a leer eh, la página 36 de su libro, un segundo, perdón, la página 37 de su libro, que ahí es donde tiene una cita que a mí me gusta mucho. La 37, no a los dualismos, el segundo, bueno, sí, el segundo párrafo al final, dice, propongo cambiar el bon mot de Halperin. Aquí está discutiendo con Halperin, pero bueno, ya les conté un poquito, Halperin es un defensor digamos, se acerca a pensar que la sexualidad es enteramente un efecto sociocultural o, digamos, tiene explicación en el plano de la cultura y de las interacciones sociales. Entonces, bueno, propongo cambiar el bon mot de Halperin de que, y aquí lo cita, la sexualidad no es un efecto somático, es un efecto cultural, hasta aquí Halperin, por la idea de que la sexualidad es un hecho somático creado por un efecto cultural, ¿no? Y esa es la idea que ella va a defender. En pocas palabras, ¿recuerdan cuando vimos con Nietzsche? Bueno, lo vimos porque estudiamos en alguna clase, seguramente lo vieron. Nietzsche diciendo que no hay hechos, solo hay interpretaciones. Digamos que aquí, con respecto al tema de la sexualidad, la respuesta
de Fausto Sterling sería, a ver, esperen, ¿cómo se formularía? Sí hay, sí hay, la sexualidad es algo somático, digámoslo así, y siempre estamos accediendo a ella por, de manera interpretada. Siempre estamos acercándonos a ese hecho somático de manera interpretada, lo cual no significa que no exista como hecho somático. No sé si aquí se ve un poco el matiz. Eh, Ahorita voy un poco a hablar de por qué nos importa en materia de sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, regreso a la formulación. La sexualidad es un efecto somático y solo nos podemos acercar a ella por sus efectos culturales, ¿no? Y eso no quita que sea un efecto somático. Y en ese sentido, ella entabla esta discusión que a mí me gustó mucho cuando la leí, que también está muy presente en mi tesis. Eh, Entabla una discusión con un, digamos, sitio que se ha reconocido poco dentro de el feminismo y es que, digamos que el feminismo, mucho porque abreva de estas teorías, pues más, qué sé yo, nietzscheanas, francesas, eh, tiende a dejar el cuerpo de lado, tiende a asumir que el cuerpo va a ser explicado, va a ser abarcado, se va a dar total cuenta de él solamente a partir de análisis de la cultura, del lenguaje, ¿no? De lo social. Y aquí tabla, les digo, esta discusión con Butler, que creo que ahora con la nueva Butler, que se está acercando un poco más a la fenomenología, yo tendría mis reservas de creer que aquí esta discusión eh, tiene, digamos, vaya, Butler se ha un poco cuestionó a sí misma y se ha reescrito a partir de estas, digamos, lecturas como la de Anne Fausto Sterling. Pero bueno, quedémonos con qué le dice Fausto Sterling a Butler, ¿no? Y por qué toma distancia. Bueno, un poco porque nosotros veíamos la clase pasada que para Butler el género justo con sus normas, con sus performances, con sus lógicas, genera cuerpos, recuerdan, ¿no? Genera la sexualidad, ¿no? Entonces, para Butler, el deseo sexual, las hormonas, los genes, realmente todo esto, toda esta corporalidad material, tiene que ver con procesos de materialización y en verdad esos procesos responden a lo que la cultura, las sociedades han determinado como lo normal, ¿no? Y como lo que se debe performar sobre el género, ¿no? Entonces, digamos, en este caso, ella, Anne Fausto Sterling, empieza a dialogar con esta tendencia porque lo que ella dice es que muchas de estas posiciones, y aquí estoy hablando de una caricaturización de Judith Butler, pero que bueno, eh, muchas feministas podrían ser afines, ¿no? No tanto porque estén de acuerdo en que el cuerpo no existe, sino por las herramientas conceptuales que usan para acercarse al problema del género. Lo que diría Fausto Sterling es que hay una tendencia a excluir, a dejar de lado la biología o la base real o a la base sobre la cual está construida toda esa cultura, ¿no? Esto nos acerca a algún tipo de vuelta al realismo o a, no sé si ustedes están al tanto, pero se ha, digamos, vuelto vigente la discusión sobre los nuevos materialismos o los nuevos realismos. Digamos que esta posición nos acerca un poco a esos nuevos materialismos que
empiezan a decir quizá muchas de las herramientas con las que hemos pensado la sexualidad y el género nos han alejado de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, regreso a Butler. La hipótesis de Butler es que cada que intentamos volver al cuerpo como algo anterior a la socialización, descubrimos que la materia está colmada por los discursos sobre el sexo y la sexualidad que prefiguran los usos que puedan darse al término, ¿no? Entonces, aquí otra vez, esa Butler de la que también hablábamos la clase pasada. Eh, entonces, la materia, ¿no? Lo que entendemos como el cuerpo, para Butler no puede ser un sustrato sobre el que podamos comprender la diferencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, a esto es muy interesante el matiz que hace Anne Fausto Stelling porque dice realmente no está peleada con esta explicación de que es cierto que el cuerpo sea un constructo cultural, ¿no? No está peleada con un Foucault que está reconociendo cómo es que el cuerpo está moldeado por dispositivos de poder, no está peleada para nada con eso. De hecho, ella, en algunas partes del libro, sobre todo cuando analiza cómo se estudian las hormonas, les doy este ejemplo. Anne Fausto Sterling analiza entre el año 1900 y el año 1940 cómo es que se empiezan a hacer las investigaciones sobre las hormonas, y ella descubre que hay una necesidad en muchos científicos por sexualizar las hormonas. ¿A qué nos referimos? A que hay una necesidad por encontrar por qué tal hormona corresponde con comportamientos masculinos, por qué tal hormona con comportamientos femeninos. Y hay casos que incluso en esos periodos de investigación se volvieron absurdos. Por ejemplo, en los sementales, que es como este modelo de la masculinidad, se encontraron muchas cargas de progesterona, y ese sinsentido bloqueó mucho las investigaciones porque los investigadores no podían con su prejuicio de pensar que incluso las hormonas podrían quizá no tener una relación lineal, determinista y clara entre lo femenino y lo masculino, y por eso la investigación se bloqueó. Ya después que se explicitó el bloqueo, siguieron avanzando, pero bueno, incluso los nombres que les dieron a las hormonas tienen que ver, y ella relata ahí, no me acuerdo cuál era la hormona, creo que sí era la progesterona, no me acuerdo cuál era la hormona, el estrógeno. El estrógeno, y cómo es que unos científicos un día se van a un bar y de repente empiezan a hablar de una manera súper estereotipada de los géneros, y a partir de ese estereotipo le llaman estrógeno a una hormona y no otra. O sea, justo como todos esos prejuicios sociales sí que influyeron en el análisis, en la investigación de las hormonas, justo porque son prejuicios de género, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido no está peleada con lo que ya nos ha aportado Foucault, con lo que ya nos ha aportado Butler al respecto, ¿no? Para entender, digamos, la dinámica de la influencia que tiene la cultura, el poder, lo social, las tradiciones, ¿no? Eh, las expectativas sociales con la sexualidad, esto es, con cómo se moldean los cuerpos de manera real, de manera concreta. No se está peleando con eso, sino lo que está diciendo es que al mismo tiempo lo que vendría bien, y esto creo que lo está mencionando en su calidad de bióloga, es reconocer y hacer uso de aquellos aspectos de la materialidad que pertenecen al cuerpo y que además escapan, ¿no? O que además hacen resistencia a una función solamente ideológica o una función solamente simbólica,
un poco lo que está diciendo es sí, sí hay del género mucho que decir sobre el sexo, pero también hay que pensar que hay una corporalidad, hay una materialidad que, digamos, está ejerciendo una resistencia, que está dando las condiciones del juego, ¿no? O sea, que está posibilitando ese performance del género que está funcionando y además que escapa a la ideología, ¿no? Que escapa a lo simbólico. Y en ese sentido creo que podemos encontrar a Fausto Sterling dentro de una línea afín a la que mencionamos aquí de Donna Haraway, porque recuerdan que nosotros veíamos con Donna Haraway que lo que le importaba era también la objetividad del mundo, cómo hacíamos descripciones del mundo. Creo que un poco la invitación de Fausto Sterling es también a pensar la sexualidad eh, digamos, con esos ojos también objetivos, lo cual no resta para nada que los metamos, digamos, también a la complejidad de un análisis social, de un análisis político, de un análisis filosófico, ¿no? Eh, no se excluyen, es un poco la propuesta y lee en ciertas autoras feministas eh, que sí hay una exclusión, un dejar de lado el tema del cuerpo. Y yo aquí de mi cosecha creo que la historia del feminismo ha tenido una, digamos, necesidad de deslindarse del cuerpo porque ha habido también una tradición masculina muy fuerte que ha asociado al cuerpo con los determinismos que a las mujeres nos chocan, ¿no? O sea, el tener que vernos necesariamente como madres, el vernos como con menores capacidades porque tenemos menores proporciones, menores capacidades intelectuales porque nuestra cabeza quizá no es tan grande como la de los hombres. Todo eso que vimos, recuerdan y que mencionaba, no sé, Rosario Castellanos, Sor Juana y todo esto, eh, tiene que ver con un determinismo del cuerpo del que mucho feminismo se ha querido deslindar al grado de desaparecerlo, de hacerlo a un lado, y un poco lo que trata aquí Fausto Stelling y de alguna manera Haraway, pero hablando de otras cosas, también trata de hacer al darle esa pertinencia objetiva, ¿no? A la corporalidad es pues darle un lugar. Quizá yo aquí mi interpretación, hablar de una manera dialéctica, ¿no? Con respecto al cuerpo y en ese sentido deshacernos del dualismo que excluye o que pone a uno sobre otro o que le da una preferencia a uno sobre otro o anula a uno sobre otro, ¿no? Entonces, por eso el primer apartado está en contra, ¿no? De una tradición metafísica de la presencia, insisto aquí con Derrida, no me acuerdo si cita Derrida, pero bueno, al hablar de ese dualismo, creo que está ahí haciendo alusión, ¿no? Que separa razón, naturaleza, mente, cuerpo. Y aquí interesante que hablemos de la separación entre razón, naturaleza, porque parece ser que muchas lecturas feministas, ¿no? Al darle más importancia a la razón, justo buscan deslindarse de esa asociación de femenino con lo natural, que fue una asociación tan injusta, ¿no? Que también la vimos la clase pasada, ¿no? Con Beauvoir, la lectura de Butler sobre Beauvoir, que nos ponía, ¿no? Como las mujeres no como portadoras de un cuerpo, sino como la corporalidad misma, ¿no? Como esta proyección de la racionalidad, ¿no? Lo corporal. Entonces, justo una reacción a eso ha sido deshacerse del cuerpo y aquí Fausto Sterling lo pone en el centro, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué modelo utiliza? Utiliza un modelo ay, perdón, un modelo que a mí me gusta mucho, que es el de Elizabeth Gross, que utiliza la banda Moebius para hablar de cómo hay que, o cómo sugiere pensar la relación entre cuerpo y
y qué sé yo, y mente, o cuerpo y cultura, o cuerpo y escritura, perdón, o cuerpo y lenguaje, ¿no? Y aquí comparto, está en el texto, pero bueno, la banda de Moebius, déjame, esta me gustó. Un segundo. Ah, creo que es esta. A ver, ya está aquí, solo déjame, ¿qué hice? Ay, bueno, ya la tenía lista. Aquí está. Esta es una banda, es una cinta que está atada, está, digamos, torcida y está atada. Y Elizabeth Cross la utiliza para ilustrar estos procesos biológicos que también preexisten al significado y un poco que no hay materia prima para hablar de, perdón, que hay hasta cierto punto algún tipo de materia prima para hablar del desarrollo de la sexualidad, en el sentido de que esta banda nos deja, imagínense una hormiga que va pasando aquí, en qué momento va a estar, imagínense que del lado interno estamos en el cuerpo y del lado externo estamos en la cultura, eh, o en el lado de la crianza, ¿no? Naturaleza por dentro, cuerpo por dentro y crianza o cultura por fuera. Y la banda Moebius, justo al estar torcida y atada, lo que nos permite pensar es que si caminamos por ella, de repente vamos a estar en uno, de repente vamos a estar en otro, y realmente no hay una decisión tal cual. Sin embargo, sí hay, eh, digamos, las dos formas diferenciadas, o los dos diferentes sitios de la banda, ¿no? Que es el adentro y el afuera. Entonces, un poco por ahí va esa propuesta. Y bueno, Elizabeth Gross entra dentro de algunas teóricas eh, feministas que comparten una crítica eh, a, digamos, el origen de los estudios de género que empezaron a hacer la distinción entre sexo y género. Y ellas lo que dicen es que desde Gael Rubin hubo un olvido o una puesta a un lado de la corporalidad, eh, y que ese olvido ha funcionado o digamos ha generado algún tipo como de, eh, pues, de platonismo, no recuerdo si dicen platonismo, quizá no dicen platonismo, pero bueno, aquí nos puede servir un poco, ¿no? Algún tipo de, digamos, de historia del feminismo que está eh, convencida totalmente de que los análisis del género son prioridad, ¿no? Son prioritarios, un poco por ahí va la cosa. Ella es una de las autoras y entonces utiliza esta banda de Moebius para dejar ver que quizá uno puede estar en esos, tanto en un lado como en el otro, eh, en cualquier momento, ¿no? Mm. Un ejemplo de esto es cómo funciona la sensación oral, ¿no? La sensación física, eh, a la que niños y adultos le otorgan un significado psicosexual, en verdad, el hecho de que nosotros tengamos o tendamos con los labios a formar conexiones afectivas, eróticas afectivas, eso también tiene que ver con la historia que tuvimos al tener ese tipo de conexiones con el pecho materno. Eso genera algún tipo de vínculo que es las dos cosas, tanto oral como simbólico, emocional, pero digamos habita, ¿no? En el cuerpo, parte del cuerpo. Y por ahí van este tipo de análisis. Y rechazan un modelo que divida naturaleza-crianza, y esto tiene muchos efectos ya para teorías evolutivas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan sus clases de biología, en donde se decía, bueno, a ver, este,
veamos la vieja disputa entre Lamarck y Darwin. Por un lado, Lamarck confiando mucho en la adaptación y por otro Darwin diciendo que, no, perdón, Lamarck confiando en que los genes cambiar, ¿no? Y por otro lado, Darwin diciendo que más bien el que sobrevive es el más fuerte. O sea, este tipo como de discusiones en teoría evolutiva están basadas en una distinción clara entre naturaleza y crianza, pero la propuesta de Fausto Sterling es decir que tenemos que ir más allá de los dualismos y que en verdad somos tanto biológicos como sociales, ¿no? Que somos tanto seres naturales como artificiales y aquí entra esta teoría que usa, ¿no? De biología que les contaba, la de los sistemas ontogénicos, en donde la teoría de los sistemas ontogénicos pone y le da igual valor tanto a todos esos procesos naturales como a los procesos del ambiente. Digamos que esta teoría les llama ambientales, pero si nosotros hacemos una lectura más filosófica, eh, lo ambiental sería para nosotros lo sociocultural, ¿no? Entonces, bueno, la teoría de los sistemas ontogénicos lo que dice es que desde el feto, desde que se empieza a gestar un organismo dentro del cuerpo de su madre, el ambiente es determinante, ¿no? De hecho, no sé si, un ejemplo de esto, no sé si ustedes se han preguntado por qué hemos aguantado tanto la contaminación y no sé si ustedes se han puesto a pensar qué pasaría si de repente un ciudadano de la Ciudad de México de los años 20 llegar a vivir en esta época, cuánto tiempo aguantaría sin tener problemas de salud, ¿no? O sea que justo nacemos con una disposición genética, pero el ambiente va moldeando nuestra capacidad para integrarnos y acostumbrarnos al ambiente. Y por eso decía que esa disputa entre Lamarck y Darwin hace eco porque como yo la aprendí por lo menos en la preparatoria, esa disputa era o explicamos la evolución por los genes o explicamos la evolución por el ambiente y un poco aquí esta teoría de los sistemas ontogénicos deja ver que eh, son importantes los dos, ¿no? Hay de ida y vuelta eh, y un ejemplo que nos da en el libro, que no sé si ustedes, sí, creo que está en la primera parte del libro, eh, es la de una cabra que fue estudiada, ¿no? Que nació con dos patas y de repente cuando fallece analizan cómo es su columna vertebral, porque pues siempre estuvo sin dos patas, entonces siempre tuvo que acostumbrarse, es más, ni siquiera tuvo que acostumbrarse, más bien tenía una disposición corporal y el ambiente y la historia de esa cabra como organismo le permitió, digamos, vivir y cuando muere se ve que su columna vertebral tiene una forma que evidentemente no es parecida a la de las demás cabras y eso deja ver que el ambiente incluso genera una columna vertebral y una cabra con funciones totalmente distintas a las funciones de las cabras que sí nacen con cuatro patas, ¿no? Y bueno, el libro está lleno de ejemplos. Habla de cómo funciona o cómo funcionan los cerebros del que toca un instrumento, un guitarrista, por ejemplo, y realmente cómo el hecho de que utilicen tanto una mano modifica totalmente la arquitectura de su cerebro para el uso que ha tenido y para la adaptación a eso a lo que se dedica. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo es que la teoría que teníamos antes de que las neuronas a cierta edad mueren, no necesariamente es cierta porque las neuronas, si son usadas, pueden incluso reproducirse mucho más que en gente joven que no las usa, ¿no? Es otro ejemplo. Eh, Otra que a mí también me gusta mucho, pero que esta no sé si la saqué de aquí o de algún libro de ciencia que leí. eh, la paternidad modifica la fisiología hormonal del cerebro masculino y este ejemplo lo vi con unas ratas que, ¿verdad?
producen estrógenos cuando tienen contacto con las crías, ¿no? Que realmente este instinto de paternidad que se cree que los hombres no tienen, en verdad se empieza a desarrollar en respuesta o como respuesta al contacto que tienen con las crías, porque en verdad generan esa producción de estrógenos que les permiten después empezar a cuidar de estas crías. Me acuerdo que eran de ratones, del ejemplo que yo leí, pero es otro ejemplo de cómo es que no podemos decir que nacemos con cierta, qué sé yo, carga hormonal y eso va a ser así toda nuestra vida como organismo, sino que el ambiente va modificando incluso nuestros deseos más fuertes. En el caso de estas ratas, el deseo de protección, el deseo de cuidado de las crías, ¿no? Eh, y bueno, más ejemplos que vienen en el libro que ya no voy a mencionar más. Las conexiones neuronales son plásticas, ¿no? Esto se ve mucho en estudios sobre el cerebro, que en realidad, por ejemplo, cuando alguien tiene un accidente y pierde una parte del cerebro, puede ser que con el tiempo todo el resto del cerebro esté tratando de cubrir esa función y entonces con el tiempo hay algo así como una adaptación por la misma plasticidad que nosotros tenemos. Y bueno, aquí ella menciona, ¿no? Que nacemos, nuestros cerebros cuando nacemos no están cubiertos con mielina, pero cuando empezamos a repetir ciertas conexiones neuronales, esos recubrimientos de mielina empiezan a tomar lugar. Y entonces esto también deja ver que nuestro nacimiento no es algo así como el origen de la razón cartesiana, ¿no? En donde ya somos seres pensantes y ya, sino que incluso en nuestros primeros años de infancia, a lo largo de la adolescencia, eso va cambiando y va a depender de cómo usemos, de qué sea lo que nos estimula para que podamos funcionar como seres pensantes, ¿no? Entonces, esto creo que sí que es muy relevante para nosotros en este terreno de la filosofía porque, y sobre todo para pensar la sexualidad, porque estamos muy acostumbrados a entrar en ese discurso que de alguna manera sigue este punto de partida cartesiano, ¿no? Que hace un poco a un lado y que escinde o que nos escinde de ciertas preocupaciones científicas que creo que sí nos dejarían o nos ayudarían a ver más allá de nuestras narices, y el tema de la sexualidad creo que es uno de ellos. Y esto, y ahora voy a hablar un poco más de cuál es la relevancia política de este asunto, ¿no? O sea, más allá de que yo aquí no sea una especialista en biología ni en nada de esto, bueno, lo leí un poco porque incluso lo integré a la tesis y me ha servido para pensar el tema, pero bueno, no soy para nada especialista en esto. Bueno, me gusta mucho la ciencia, pero eso es aparte. Pero más allá de eso, pensemos en la relevancia política del asunto. Aquí les cuento, y esto también lo mencioné, alguna vez un científico comunicó que había encontrado diferencias estructurales en los cerebros de los hombres heteros con respecto a los hombres homosexuales, ¿no? Entonces, bueno, cuando surgió la noticia, bueno, pues para muchos gays fue un héroe porque recuerden que para la ciencia y para el catolicismo se volvía la homosexualidad un pecado, un error, y para la ciencia una enfermedad, ¿no? Hasta este momento se sigue peleando para que no se vea la homosexualidad como una enfermedad, pero bueno, ha sido una cosa que no nos parece difícil de creer. Entonces, bueno, para los gays, cuando Levi habló de este descubrimiento, se volvió un héroe. Para los católicos, se volvió un error. Muchas feministas cuestionaron esto, ¿no? Pero pensemos en los efectos políticos de un punto de vista que no esté, que digamos que esté descansando en ese dualismo que confía en que una cosa es el cuerpo y otra cosa es la crianza, o una cosa es el cuerpo y otra cosa
la cultura, ¿no? Porque ¿cuáles podrían ser los efectos de exposición? Bueno, se podría generar todo tipo de discriminaciones, ¿no? Positivas, negativas. De hecho, imagínense si lleváramos a decir, llegáramos en algún momento a decir, y aquí me voy a meter con otro tema escabroso y difícil, que hay alguna diferencia genética reconocible entre razas, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los efectos de esas posiciones? Bueno, podrían venir todas suerte de tesis y de teorías que digan que entonces por eso alguna raza es inferior intelectualmente o que por eso justo los gays eh, tienden más a la perversión sexual. ¿Se fijan? O sea, ¿cómo es que este tipo de dualismos con los que estamos discutiendo y a los que estamos cuestionando podrían llevarse a un terreno político y de hecho cómo se han llevado a un terreno político, ¿no? De hecho, bueno, afortunadamente hasta el momento en la raza no se reconoce o no hay como una realidad genética para las diferencias raciales y eso ha podido permitir que muchos discursos racistas frenen, ¿no? En justo hacer distinciones y buscar implicaciones de ahí, pero encontrar algún, digamos, alguna característica genética dentro de la homosexualidad podría llevarnos un poco a eso. Y bueno, un poco la respuesta sobre esta posición de Leva y de la misma Anne Fausto Sterling es que si pensamos la homosexualidad justo como algo en donde hay una interacción tanto de lo biológico como de la crianza, la cultura, lo simbólico, el lenguaje, todo esto, entonces ahí está un poco la realidad o el ser de cualquiera de las conductas sexuales, no solo la homosexual, ¿no? Incluso la propia historia que hay dentro de los organismos, porque, por ejemplo, ¿qué pasa si hay algún factor externo, qué sé yo, algún consumo de plásticos, qué sé yo, que vaya generando alguna alteración hormonal, ¿no? O sea, como esto que le pasaba y de lo que hablamos con Marta Patiño, eh, realmente, Marta o María, ya son María, María Patiño. Con el caso de María Patiño, realmente son eh, situaciones en donde son un montón de elementos los que están dando lugar a un comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿por qué decía que funciona, o por lo menos a mí me gusta mucho cómo podemos aquí integrar para pensar la sexualidad esta teoría de los sistemas ontogénicos? Porque es una teoría que niega que hayan procesos separados, como les decía. ¿Quién la empieza a formular? Su pionera es Susan Oyama. Su libro, digamos, más importante se llama Ontogenia de la información y es muy útil porque eh, al inicio fue desestimada porque no ofrece la verdad universal, ¿no? Y no permite generar conclusiones sobre lo natural. Justo al poner en el centro tanto naturaleza, crianza y no inclinarse por una sobre la otra, entonces se vuelve una teoría que permite generar menos conclusiones, ¿no? La ventaja que tiene dentro de la biología es que ofrece más consistencia para interpretar datos, porque está integrando, como con el caso que les decía de los ratones, ¿no? Está integrando variables que tienen que ver con el ambiente, está integrando variables genéticas, está integrando variables históricas incluso. Bueno, yo creo que para allá habría que llevarla también, o habría que integrar, o habría que ver cómo tomamos esto para nuestra disciplina, ¿no? La llevamos más para pensar desde acá, desde la filosofía, pero bueno, ofrece más consistencia para interpretar datos y también deja ver, y esto para el tema de la sexualidad es muy importante, que pequeños cambios pueden tener grandes efectos. Y esto significa que a veces nada más vemos los efectos
y con nuestras herramientas, ¿no? Insisto, cartesianas, podríamos encontrar una respuesta, buscar una respuesta en un rubro que, digamos, podría ser lo racional, ¿o no? O, o con un rubro al que estamos habituados, ¿no? Desde la filosofía, pero también podría pasar lo mismo desde las ciencias, ¿no? Que ven un efecto y le dan una explicación determinista. Un poco con lo que se pelea Susan Oyama es con un tipo de biología que confíe demasiado en genes, o sea, que diga que el gen determina a los, bueno, digamos, a los seres vivos. ¿Y por qué nos da el ejemplo de María Patiño? Porque es un ejemplo de cómo no hay una relación directa entre gen, ¿no? Y en este caso, sexualidad o fenotipo, ¿no? No hay una relación directa y esta teoría de Susano Llama muestra por qué, y bueno, si ustedes quieren ver el libro, ella habla mucho de cuáles son todas esas moléculas que están intermediando a los genes para que se puedan expresar, ¿no? De ahí que cuando se diga que hay alguna cosa genética que, por ejemplo, ¿no? Tienes predisposición al cáncer y de ahí te va a dar cáncer, no. O sea, justo esta teoría lo que ve es que hay muchísimos procesos intermedios que van a permitir que se dé o no, o incluso se dé su opuesto, como en el caso de María Patiño, porque ella tenía un gen y de repente aparecía como hombre, ¿no? Vivía, era un hombre tal cual. Entonces, bueno, nos ayuda a desmantelar sistemas dualistas. Eh, como les decía, el ejemplo de esta cabra, que además no mencioné, pero la describió, la estudió Peter Taylor, eh, nos dejó, ¿no? Ver que no hay una relación directa entre el gen de una cabra y cómo es que sea su columna vertebral, porque esta cabra que no tenía las dos patas tenía huesos engrosados, intersecciones musculares que se parecían más a las de un bípedo, ¿no? Eh, y, ¿qué más? Y sobre todo, este punto de vista, ¿no? Este enfoque lo que permite es pensar sistémicamente, ¿no? Que es un poco para donde va la propuesta de pensar la sexualidad de aquí de Anne Fausto. Eh, eh, y bueno, y es que estoy leyendo, pero creo que todo esto ya lo dije. Y estos modelos, que son modelos que se acercan más a modelos de sistemas de complejidad, pueden mostrar cómo hay múltiples conexiones eh, que están posibilitadas o tienen un lugar en el ambiente, ¿no? En este tipo de teorías de sistema, las respuestas, les decía, no son lineales, pero además no se puede predecir eh, cuál es el futuro de los organismos vivos. Y creo que de alguna manera, o sea, yo sé que esto igual no es un análisis filosófico como tal, pero piensen cuáles serían las consecuencias de integrar quizá este tipo de aproximaciones para pensar en el tema de la sexualidad, ¿no? Como les decía, comportamientos, preferencias, incluso deseos, ¿no? Serían impredecibles, pero también, como les decía, pequeños cambios pueden generar grandes efectos y en ese sentido quizá podemos entender de nuevo la misma historia de Fausto Sterling, ¿no? Que por algún pequeño cambio que no podemos saber cuál es, que quizá tuvo que ver o tuvo un origen en el ambiente, pero repercutió en el cuerpo y por ahí la importancia de seguir hablando del cuerpo y entonces de ahí desencadenó un montón de efectos, quizá de manera sistémica, eso es lo que generó su cambio de preferencia sexual. Y bueno, no solamente para hablar de cambios de preferencia sexual nos sirve esto, también nos podría servir para hablar de cambios de identidad, ¿no? Quizá, y esto para pensar en el tema de lo trans, porque
el hecho de que alguien en algún momento de la vida se identifique de manera distinta, me parece totalmente comprensible si lo pensamos dentro de este esquema, ¿no? Y bueno, va por ahí. Y cuando les contaba la discusión entre Halperin y los otros, no me acuerdo ahorita, los otros autores que decían, bueno, vamos a explicar la homosexualidad como algo cultural o como algo, digamos, que ha pervivido a lo largo de las culturas y de la historia. Por eso les decía que un poco esta teoría de los sistemas deja ver que digamos, esa pregunta tan vieja, ¿no? Sobre la homosexualidad quizá pueda tener ahora otra perspectiva o podamos dar cuenta de una manera más sistémica, ¿no? Y no solamente del lado histórico o del otro lado, más, digamos, determinista, biológico, si lo pensamos desde esta teoría de sistemas. Y bueno, era un poco lo que les quería compartir. Insisto, quizá no hay aquí una discusión puntual, quizá la filosófica más puntual que tenemos es esta respuesta que le da a Judith Butler sobre una tendencia, ¿no? A la anulación del cuerpo como un factor, quizá habría que agregarlo como un factor que también participa y de una manera sistémica y de una manera también no proporcional ni predecible, o sea, que puede ser disparatada, ¿no? O sea, no sé si estoy hablando en términos científicamente correctos, pero a lo que me refiero es que el cuerpo también está ahí participando de este sistema complejo que es la sexualidad y que igual podría participar con algo mínimo para generar efectos máximos. Por ahí va, ¿no? Esto que estoy tratando de explicar. Y que bueno, es un poco una respuesta. ¿Y por qué Butler? Porque bueno, Butler ha sido un referente muy importante para muchas décadas de feminismo y también para mucho feminismo filosófico, que creo que sí está más de ese lado del olvido del cuerpo, ¿no? Sobre estas nuevas teorías del realismo o del materialismo, ¿no? Los nuevos materialismos, hay mucho que se ha escrito. Yo de hecho conozco esto, conozco otras autoras, me interesa, ¿no? Me ha gustado bastante. La fenomenología también lo está reintegrando. Me ha gustado bastante. Hay gente que dice que hay mucha ingenuidad aquí, ¿no? La mayoría de la gente que lo ve así, yo creo que está muy instaurada en el esquema, en el punto de vista más nietzscheano, heideggeriano, ¿no? Pero bueno, aquí les comparto esta aproximación que a mí me ha dejado pensando bastante y ya me dirán qué piensan ustedes, cómo lo ven. Y bueno, espero haber sido clara, insisto, tenía muchísimas notas y espero no haber complicado el acercamiento a Fausto Sterling. Gracias.